El turno de noche en Fort Campbell. Servir en las Fuerzas Armadas es ampliamente reconocido como un acto de valentía, patriotismo y deber hacia el país. Entre otras razones, es una carrera que conlleva un grado variable, a menudo impredecible, de riesgo y peligro. Nuestra historia de hoy es cierta tal como la cuenta un veterano estadounidense que en su día fue un joven especialista del ejército de los Estados Unidos. Por motivos de anonimato, simplemente le llamaremos Robert. Mientras que muchos soldados abandonan su servicio militar activo, tanto con cicatrices físicas como psicológicas, en 1988 el joven Robert dejaría el ejército con algo más complicado. Esta es la primera parte de la historia del turno de noche en Fort Campbell. La niebla que se extiende ante ti te ofrece una opción: atravesarla o escapar. Más allá de ella hay historias que desafían toda explicación y van en contra de lo que sabemos que es real. Te estás adentrando en un reino tanto de realidad como de imaginación, tanto de hechos como de ficción. Muchos caerán presa de las mentiras obvias y muchos más rechazarán la verdad cuando no puedan aceptarla. Solo tú puedes discernir qué creer mientras atraviesas lo que llamamos la niebla de la guerra. No sé exactamente cómo es el ejército hoy en día, al menos no sé qué tipo de mentalidad tienen los soldados. Allá por los años 80, con la guerra de Vietnam habiendo terminado solo una década antes, aún estaba fresca en la mente de todos. Crecimos con esa guerra viéndola en la televisión y escuchando sobre ella en profundidad como parte de nuestros planes de estudio escolares. Cuando tuve la edad suficiente para alistarme, lo hice. Serví 4 años, del 84 al 88. Sin importar dónde estuviera destinado, en la base siempre había una sensación de honor y reverencia sobre la guerra de Vietnam y los soldados que habían luchado en ella. Esos eran los buenos tiempos, y nosotros éramos el siguiente grupo, los siguientes en la fila. Todos estábamos esperando ansiosamente nuestro turno para demostrar nuestro valor. Al mismo tiempo, había una atmósfera incómoda acechando en las sombras, una sensación general de que ahora éramos innecesarios. Esto es lo que llaman servicio en tiempos de paz. Claro, sabíamos que ocasionalmente algún batallón o división estadounidense al azar era movilizada y enviada a algún lugar del mundo, Líbano, Granada y Libia por nombrar algunos. Sabíamos que esos soldados podrían haber visto cierto grado de combate, pero una guerra real a gran escala era algo que no veíamos que fuera a pasar en aquel momento. Ahora, ¿por qué os cuento todo esto? Porque durante mi tiempo en el ejército tuve una serie de experiencias extrañas que parecían desafiar toda explicación. Y aunque las historias que estoy a punto de contaros son ciertas, incluso yo probablemente no las creería si no hubiera visto lo que vi. Tampoco espero que me crean. Ciertamente no esperaba que mi cadena de mando me creyera cuando estos eventos ocurrieron. Tenía razón, no lo hicieron. Resulta que los buenos soldados, soldados en los que se quiere confiar tanto por sus compañeros como por sus comandantes, se espera que sean personas cuerdas y racionales. El tipo de personas en las que se puede confiar para que no se vuelvan locos cuando llevan un arma cargada. Cuando te alistas, antes de que te envíen al campamento de entrenamiento, hay una serie de evaluaciones físicas y psicológicas que tienes que pasar. Mucha gente suspende esas pruebas. Incluso después de haber estado dentro durante algunos años, el ejército no va a tener muchas ganas de tenerte por ahí si de repente empiezas a despotricar sobre cosas extrañas que te hacen parecer, bueno, mentalmente inestable. Además, durante tiempos de paz, el ejército siempre se enfrenta a severos presupuestos públicos y por tanto siempre está buscando razones para reducir la manada, por así decirlo. Cualquier cosa despectiva en tu expediente, incluyendo cualquier tipo de problema médico o psicológico, y tus posibilidades de mantener tu trabajo se vuelven exponencialmente menores. Mi primera experiencia intentando reportar tales eventos extraños a las autoridades militares me enseñó que era mejor mantener la boca cerrada, pero sabía que era bueno para mí, y como finalmente descubrí, permanecer en silencio no solo era bueno para mi carrera, sino para mi seguridad.
Debo añadir aquí que no guardo ningún resentimiento hacia el ejército por lo que me pasó. Disfruté mucho sirviendo a mi país y siempre me he sentido orgulloso de ello. Aún así, unos 30 años después, el recuerdo de estas experiencias ha continuado atormentándome como nada que pueda explicar. No estoy seguro de por qué me seguían pasando cosas raras en aquel entonces. Diablos, ni siquiera estoy seguro de si quiero saberlo. A menudo he cuestionado mi propia cordura, pero ¿quién demonios se hace ese tipo de pregunta y no se aterroriza por la respuesta? 3 de las 4 historias que voy a compartir con ustedes ocurrieron todas entre 1987 y 1988, durante mi tiempo en Fort Campbell, una base del ejército situada justo en la frontera entre Kentucky y Tennessee. Tengan en cuenta que esta área no está exactamente desacostumbrada a sucesos extraños. Una búsqueda rápida en internet se los dirá. Solo desearía haberlo sabido allá por los años 80. Podría haberme sentido menos loco cuando empezaron a pasarme a mí. Campbell está justo al oeste de la meseta de Cumberland, el mismo trecho de tierra donde el infame Champ Ferguson masacró a toda esa gente durante la Guerra Civil hace más de un siglo. También está muy cerca de Kelly, el pueblo donde allá por los años 50, la familia Sutton supuestamente se encontró con criaturas que desde entonces se han conocido como los Duendes de Kentucky. Como digo, la zona tiene una historia bastante única. Había llegado por primera vez a Fort Campbell alrededor de enero de 1987, después de volver de un breve despliegue en Centroamérica. Primero me habían enviado de vuelta a mi comando, el 27º Batallón de Ingeniería Aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte, antes de ser reasignado a la 101 División Aerotransportada en Fort Campbell. Abordaré las razones de esa reasignación más tarde. Habiendo crecido en Tennessee, no muy lejos de la base, estaba contento de estar destinado de vuelta a casa, cerca de mi familia y en un área familiar. Con más de 165 millas cuadradas de superficie terrestre, Fort Campbell es mucho más grande que la mayoría de las ciudades de América. Es más de 3 veces el tamaño de la ciudad de San Francisco y la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York. Eso ayuda a ponerlo en perspectiva. Es enorme. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque, a diferencia de esas grandes ciudades, la base es principalmente solo terreno sin desarrollar, con alguno de él dedicado a campos de tiro de rifles, granadas y artillería. Como tal, la mayor parte de Fort Campbell, y así como el área que la rodea, no es más que naturaleza salvaje, cientos de miles de acres de denso bosque estantante. Aunque mi emo es principal era comunicaciones, y esa ocupación típicamente me mantendría adentro trabajando en equipos de radio, inesperadamente me encontré pasando la mayor parte de mi tiempo trabajando ahí afuera en esos bosques por la noche. Unos meses después de llegar a la base y ser asignado a la 101, me dieron una asignación de servicio temporal al batallón de PM, la Policía Militar. Fue un cambio agradable para mí. En lugar de arreglar equipos de radio estropeados, estaba haciendo patrullas de seguridad por la base, explorando mucho más de ella de lo que jamás pensé que habría hecho de otra manera. Pronto descubrí que Campbell tiene miles de edificios y cientos de millas de calles y carreteras, con una cantidad sorprendentemente grande de ellas, siendo carreteras secundarias y caminos de tierra que llegan a las secciones más externas del gran perímetro de la base. Uno de los deberes de seguridad menos deseados involucraba conducir por estas carreteras secundarias y comprobar las áreas apartadas y propiedades inactivas ubicadas en la base. Fui asignado a un turno de seguridad nocturna, pero ocasionalmente se hacía necesaria cobertura extra de turno. Cogí lo que consideraría más que mi parte justa de patrullas nocturnas por las áreas traseras. Y no me malentiendan, en realidad lo disfrutaba. Con la mayor emoción que había tenido en el ejército siendo mi reciente despliegue a Centroamérica y con esa creciente sensación de que me estaba volviendo cada vez más obsoleto como soldado durante tiempos de paz, hacer estas patrullas nocturnas me hacía sentir como si fuera militar activo de nuevo. Me hacía sentir que pertenecía, como si tuviera un propósito. Eso, y como crecí en la zona, me sentía bastante como en casa conduciendo por esas carreteras secundarias, rodeado de naturaleza y estando lejos de las luces y las calles pavimentadas. Cuanto más te alejas de las luces de la ciudad, más del cielo nocturno puedes ver. Como tal,
Estaba contento de encontrarme ahí fuera en los bosques traseros en la oscuridad, aunque solo fuera conduciendo por rutas preplanificadas y moviendo puertas cerradas con llave y cosas así. No todo el mundo se sentía así. A veces me emparejaban con un compañero al que no le gustaba ese servicio de seguridad en particular. Teníamos chicos de ciudad que odiaban ser enviados a los bosques. Los encontraba algo divertidos en su, casi miedo de estar en una carretera secundaria a millas de distancia de cualquier tipo de área desarrollada. A mí no me importaba ni un poco. Admito que sí se ponía espeluznante a veces estar en los bosques en una oscuridad completamente negra. Honestamente, eso simplemente añadía a la experiencia. Pero estas patrullas nocturnas eran principalmente solo silenciosas y rutinarias. Nunca llegaron a nada emocionante. Eso es, hasta que de repente se volvieron aterradoras. La mayor parte del tiempo éramos solo dos tíos llevando armas de mano estándar y rifles, conduciendo en una camioneta o SUV pintada del estándar verde oliva. Nuestro trabajo era simplemente inspeccionar las vallas perimetrales y las puertas con candado, así como bastantes edificios más antiguos y áreas de almacenamiento que contenían varios equipos que rara vez se usaban. Con la base siendo tan grande como era, quizás conduciríamos durante unos buenos 10 minutos entre sitios antes de parar para salir, caminar un poco, hacer sonar una puerta de valla, tirar de un candado cerrado y volver al camión y conducir hasta la siguiente ubicación. De vez en cuando podríamos encontrarnos con alguien. A veces podría ser un soldado haciendo algo raro por la noche, como encontrarse con su novia junto a la valla perimetral porque estaba restringido a la base. Era su colega que estaba ahí parado viéndolos, lo que me perturbaba. O el tipo que encontramos saliendo a correr a medianoche llevando solo sus zapatillas. Ese tipo nos dijo que correr desnudo en la oscuridad era algún tipo de cosa religiosa. Dijo que era un druida. La gente piensa que yo soy extraño. Otras veces era el ocasional adolescente hijo de militar tratando de hacer grafitis en los edificios antiguos. A veces encontrábamos señales claras de intrusos, hogueras antiguas, valla cortada, cosas así. Era raro, pero también estaba el ocasional vagabundo que se metería en los edificios que tenían electricidad. Apenas había nada valioso en la mayoría de los edificios, pero aún así ocasionalmente encontrábamos ventanas rotas y evidencia de gente tratando de entrar a robar algo. Con la posibilidad de que pudiéramos encontrarnos con alguna persona desconocida, me sentía mucho más aprensivo cuando estábamos comprobando estas ubicaciones, las que tenían edificios, muchos lugares para que la gente se escondiera en la oscuridad. Por encima de todo, había una ubicación que era espeluznante como el infierno, incluso durante el día, y teníamos que comprobarla cada noche. Era un lote rectangular muy grande vallado lleno de varios cochos antiguos y algunos edificios de almacenamiento. Cuando los soldados se despliegan durante 7 a 14 meses, si no tienen una casa, normalmente necesitan sacar sus cosas del cuartel y ponerlas en almacenamiento. Si tienen un coche, como la base no quiere un montón de vehículos sin usar llenando plazas de aparcamiento, eso también va al almacenamiento, junto con algunas piezas más nuevas de equipo militar pesado y vehículos del ejército. Este lote en particular estaba lleno de un montón de coches muy antiguos y oxidados, los peores de los cuales tenían matrículas que databan de principios de los 70. Prácticamente todos los coches civiles estaban en mal estado. Todos los neumáticos hacían mucho que se habían agrietado por sequedad y estaban pinchados. Los interiores de los coches desmoronándose lentamente hasta convertirse en polvo. Nos dijeron que los vehículos probablemente pertenecían a tipos que se desplegaron a Vietnam, pero nunca volvieron, ya fuera muertos en acción o desaparecidos en acción, y cuyas familias nunca los reclamaron. Así que aparentemente se quedaron aquí y fueron olvidados. No estoy seguro de si el ejército estaba tratando de mantener los coches a salvo almacenándolos aquí, pero imagino que después de 15 años nadie podía esperar que hicieran mucho al respecto. Pero tristemente, esta ubicación era un objetivo principal para vándalos y ladrones, lo cual se suponía que nuestra patrulla de seguridad debía prevenir. Eso y varios de los edificios y garajes claramente aún estaban en uso actual para almacenamiento de largo plazo de varios equipos y material, razón por la que teníamos que inspeccionarlo cada noche. El lote era bastante grande, probablemente podría caber 2 docenas de campos de fútbol dentro de él y estaba rodeado por una valla de 12 pies de alto coronada con alambre púas. Normalmente solo conducíamos alrededor del perímetro y mirábamos a través de la valla de malla, checando alguna cosa inusual. Una noche de junio, sin embargo, mientras conducíamos la sección donde estaban aparcados todos los coches antiguos, el tipo que conducía el camión esa noche, mi colega Wireman, de repente dijo que vio a alguien moviéndose dentro de la valla. ¿Ves eso? ¿Ver qué? Eso ahí rápido. Paró el camión y señaló la silueta que había visto.
Probablemente no había mucha luz de luna esa noche, así que me llevó un momento distinguir lo que estaba señalando. Antes de que supiera siquiera lo que estaba mirando, se movió. No pude evitar notar que quien sea o lo que fuera, era rápido. Mi primer pensamiento fue que probablemente no era un animal, y eso y algo tan grande como un oso no habría podido subir por esa valla tan alta a menos que hubiera encontrado un agujero de tamaño decente en algún lado. Nuestro camión tenía 2 focos montados sobre los espejos laterales como los coches de policía. Los movimos tratando de poner la luz sobre lo que fuera, pero estaba a una buena distancia dentro de la línea de la valla, y cada vez que nos acercábamos con la luz, se movía de nuevo o se agachaba detrás de los coches. Por lo poco que pudimos ver, ciertamente parecía ágil, capaz de seguir moviéndose incluso mientras estaba agachado, y lo bastante inteligente para mantenerse fuera de la luz. Definitivamente no era un animal. Como era nuestro protocolo, mientras Wireman mantenía su foco moviéndose, yo comuniqué por radio que estábamos investigando una posible brecha de seguridad en la ubicación. No estaba seguro de qué decirles, pero pensé que sería algo menor como adolescentes causando problemas o algo así. Si no eran adolescentes, no estábamos muy emocionados de tropezar con otro aspirante a ladrón, vándalo o vagabundo. Eso era siempre un asunto bastante prolongado porque normalmente sería algún civil que tendríamos que entregar eventualmente a la policía local. Molesto, pero aún teníamos un trabajo que hacer. Conducimos una pequeña distancia apartando el camión de la carretera cuando llegamos a la puerta más cercana. Salí del camión y caminé hacia la puerta listo para abrir el candado. Tenía mi linterna en mi mano izquierda y mi llavero en la derecha. Me llevó un rato encontrar la llave correcta ya que había docenas en el llavero, probablemente una para cada maldita cerradura de toda la base. Debí haber probado la mitad de ellas para conseguir abrir la cerradura. Mientras lo hacía, seguía mirando hacia arriba y moviendo mi linterna desde tenerla brillando hacia abajo en la cerradura y apuntándole vuelta a través de la valla hacia donde habíamos visto al intruso. Me di cuenta de que no podía ver un carajo porque los faros del camión estaban apuntando justo a la parte de atrás de mi cabeza y la luz circulante hacía que la oscuridad fuera mucho peor. Wireman había abierto su puerta y había salido y estaba de pie detrás de ella. Tenía su ventana bajada usando su mano derecha para operar el foto y barriendo su linterna a través de la valla con su izquierda. Cuando finalmente conseguí abrir el candado, quité la cadena y empecé a abrir el lado derecho de la puerta. Echando un vistazo rápido al camión, vi a Wireman volver a subir al asiento del conductor mientras se preparaba para conducir el camión adentro. Así que empecé a caminar a través de la puerta delante de ellos. Un grito largo, ensordecedor y desgarrador se hizo oír a cierta distancia delante de mí, perforando el silencio de la noche. Ahora, me criaron en el campo y en todos mis años de senderismo al aire libre, durmiendo en los bosques en viajes de campaña, nunca había escuchado un sonido tan aterrador y escalofriante hasta los huesos como ese, y desde luego no sonaba humano. No sé qué estaba pasando por la mente de Wireman, pero un escalofrío frío me recorrió el cuerpo. Sentí que mis músculos se tensaban, mientras los pelos de la parte de atrás de mi cuello se erizaban. Me di cuenta de que me había quedado inmóvil en medio de un paso. Creo que fue en ese momento que mi instinto de lucha o huida trató de activarse. La extensión oscura ante mí parecía entrar en un extremo foco. Lo que a punto de decir probablemente no tiene sentido, pero no puedo decirlo de otras palabras. Todo enfrente de mí ahora era negro, sólido o no lo era. La totalidad de mi campo de visión, los coches, los edificios, se transformaron en incontables siluetas de diferentes tonos de negro. El área enfrente de mí parecía estirarse y expandirse hacia atrás en la distancia. Dándome cuenta de lo que estaba pasando, traté de luchar contra este súbito inicio de visión de túnel. Escuchando mi propio latido en los oídos, di unos pasos cuidadosos atrás alejándome de la puerta abierta, forcé mis ojos hacia la derecha y a la izquierda, tratando de concentrarme, tratando de ver algo que pudiera estar escondido allá afuera en la oscuridad frente a mí. Aunque no estaba seguro de qué era ese grito, sabía entonces que estaba absolutamente aterrado. Más de los gritos impíos explotaron en rápida sucesión desde otras ubicaciones cercanas dentro del lote vallado. Mi mente empezó a dar vueltas tratando y fallando de dar sentido a la completa extrañeza de la situación. Pero el ejército taladra tu entrenamiento en tu cerebro para que te mantengas enfocado en el asunto en cuestión. En su momento más estresado, cada soldado volverá por defecto a su nivel más básico de entrenamiento. Supongo que podría decirse que instantáneamente empecé a analizar la situación. Había habido 5 o 6 gritos. Esos gritos significaban que habían más allá afuera. ¿Pero cuántos? ¿Y cuántos más había allá afuera que no habían gritado? Me di cuenta de que quienes fueran, lo que fueran, nos superaban en número y probablemente por una cantidad significativa. Podía sentir que me estaban observando justo en ese momento mientras estaba ciegamente en la iluminación de los faros del camión. Me maldecí por ser un blanco fácil. Todo esto había pasado en cuestión de segundos. Instintivamente empujé el llavero contra la linterna en mi mano izquierda y desenfundé mi pistola con la derecha. Wireman aparentemente me estaba observando y rápidamente salió nuevamente del camión.
Desenfundó su pistola también, apuntándola hacia la oscuridad en la dirección general de donde habían venido los gritos. Seguí retrocediendo alejándome de la puerta, escaneando el área mientras cerraba la corta distancia hacia el lado pasajero del camión. Escuchamos otro grito que parecía venir de la misma ubicación que el primero. Al mismo tiempo, allá afuera en la oscuridad, algo se repente de nuevo. ¡Joder! Mi primer pensamiento fue que era demasiado alto. Los coches a su alrededor solo le llegaban al nivel de la cintura. Se quedó inmóvil durante un largo momento. Entonces salió hacia adelante. Estaba cerrando rápidamente los 100 metros entre nosotros. Finalmente sentí que mis piernas estaban bajo mí de nuevo. Wireman y yo rápidamente regresamos al interior del camión. Wireman giró el volante fuerte hacia la izquierda para conseguir que el camión apuntara de vuelta hacia la carretera. Pisó el pedal del gas. Los neumáticos ladraron momentáneamente y nos fuimos volando. Ciertamente podríamos haber disparado en defensa propia, pero incluso tan aterrado como estaba, algo en mi mente aún entretenía la escasa posibilidad de que esto pudieran ser solo unas pocas personas vagabundas mentalmente inestables, o tal vez algunos adolescentes borrachos. No podría haber estado más equivocado. La carretera corría paralela a la línea de la valla con solo unos 6 pies de espacio entre las dos. Mientras cogíamos velocidad, eché un vistazo atrás a mi derecha. Mi corazón casi se me salió del cuerpo. La maldita cosa ahora estaba corriendo al lado del camión justo al otro lado de la valla, probablemente a solo 10 pies de distancia de nosotros, y era enorme. Instintivamente dirigí mi linterna hacia ella a través de la ventana abierta. No estoy seguro de qué pensé. Desde luego no era un hombre, pero estaba corriendo erguida sobre 2 piernas. ¿Sabía lo alto que yo estaba comparado con esa valla de 12 pies? 6 pies y 2 pulgadas. Esta cosa debía medir al menos 8 pies de alto, si no más. Estaba cubierta de pelo corto, muy marrón oscuro. La parte superior de su cabeza era alta y redondeada, distintivamente no humana. Su cara también era muy marrón, pero también era, brillante, como si fuera piel, no pelo, pero no puedo estar seguro. Tenía una boca y nariz distintas. No tenía un hocico como un oso, ni tenía una nariz plana o cara como un gorila. Corría muy rápido, no lento y tambaleante como un oso. Era diferente a cualquier animal que hubiera visto jamás. Tenía una pelvis distintivamente gruesa y ancha, y caderas grandes. Sus piernas eran fornidas y parecían algo cortas en comparación con el tamaño de su parte superior del cuerpo. Aparte de estar erguida sobre 2 piernas, no corría como correría un hombre. Mantenía su parte superior rígida con tal vez solo un ligero movimiento de balanceo de lado a lado, y no balanceaba sus brazos. Incluso mientras acelerábamos, la criatura fue capaz de mantener el ritmo del camión corriendo a toda velocidad, sus piernas bombeando furiosamente. Claramente era muy fuerte. Solo la pura fuerza bruta podía estar empujándola hacia adelante a esa velocidad. También era ruidosa. Podía escuchar su respiración pesada incluso por encima del motor del camión y el sonido de los neumáticos en la carretera vieja. Hacía un ruido fuerte y profundo de gruñido mientras corría, como si estuviera expulsando un enorme volumen de aire a través de sus pulmones. Con mi linterna sobre ella me di cuenta de que no estaba mirando hacia donde corría. Me estaba mirando directamente a mí, y parecía cabreada. Sus ojos no reflejaron el haz de mi linterna como lo harían los de un ciervo, pero no podía estar seguro. También juraría que tenía blancos en los ojos como un humano. Mientras Wireman gritaba, volví a mis sentidos de nuevo, sintiendo la adrenalina golpear mi cerebro y cuerpo. Rápidamente miré hacia él, esperando ver otra corriendo por su lado del camión. En su lugar, su cara estaba congelada en shock e incredulidad, como probablemente estaba la mía, mientras seguía echando vistazos a la criatura a través de mi ventana y de vuelta a la carretera. La persecución había comenzado solo unos segundos antes, y ahora finalmente estábamos viajando lo suficientemente rápido como para alejarnos de ella y dejarla atrás. Volviéndome para verla, una nueva oleada de miedo y asombro me golpeó. La maldita cosa de repente saltó alto sobre la valla de 12 pies, y logró lanzarse por encima haciéndolo parecer fácil. Pero en lugar de aterrizar sobre sus pies, se desplomó al suelo, aterrizando en un montón. Debe haberse enredado en el alambre de púas, pensé, aún tratando de mirar hacia atrás con mi cabeza solo ligeramente fuera de la ventana abierta. La vi luchando por ponerse de pie. Parecía estar luchando con algo,
muy probablemente habiendo tirado el alambre de púas de la parte superior de la valla. Seguimos conduciendo por la carretera un rato, ninguno de los dos diciendo una palabra. ¿Deberíamos reportar esto? ¿Qué demonios les vamos a decir? Más por instinto que por otra cosa, Wireman simplemente siguió conduciendo hasta la siguiente ubicación en nuestra ruta de patrulla. A pesar de lo que acababa de pasar, ambos sabíamos que tendríamos que continuar con nuestras asignaciones. Ninguno de los dos quería decirlo, pero también sabíamos que tendríamos que volver en algún momento para volver a asegurar la puerta que había dejado abierta de par en par. Cuando finalmente comunicamos por radio al llegar a la siguiente ubicación, nos preguntaron por qué no les habíamos informado de que habíamos terminado con la anterior y nos pidieron una actualización sobre el posible intruso. Inventé una excusa de que la radio no había estado funcionando correctamente. Dije que no era nada y que haríamos que la checaran cuando volviéramos a la estación. Mucho más tarde, después de que el sol finalmente salió, volvimos para asegurar la puerta abierta. Como si confirmara que dos hombres adultos no podrían posiblemente tener la misma alucinación, encontramos el alambre de púas que se había quitado de la valla exactamente donde la cosa había saltado por encima. Sintiéndonos algo más valientes al día de la luz, condujimos a través de la puerta abierta, eligiendo esta vez permanecer dentro del camión con nuestras pistolas desenfundadas por si acaso. Después de conducir y dar un barrido de seguridad lento y completo, no encontramos ningún rastro de lo que habíamos visto antes. Wireman nos llevó de vuelta fuera de la puerta. Rápidamente la volví a asegurar con el candado y la cadena, y condujimos de vuelta a la estación. Ya sabía que no podíamos reportar nada sobre el incidente, ni una palabra. Como digo, mi experiencia previa me dijo que el ejército no ve con buenos ojos a soldados que empiezan a ver cosas que la mayoría de la gente nunca ha visto. Wireman parecía estar de acuerdo conmigo y dijo que nunca se lo mencionaría a nadie. No estoy seguro si alguna vez lo hizo, pero probablemente no soy el único de nosotros que aún está atormentado por la experiencia. En la estación reportamos que encontramos el alambre de púas dañado en la valla, pero no hicimos mención de cómo había llegado a estar así. He tenido los últimos 30 y tantos años para darle vueltas. Si hubiera estado solo esa noche, podría haber pensado que no pasó, pero pasó. Así que en mi mente siempre ha estado la pregunta de qué fue lo que realmente vimos. El término Bigfoot desafortunadamente se ha convertido en algo como de mala reputación a lo largo de los años, dependiendo de con quién hables. Pero de nuevo, parece que algunas personas ni siquiera creerían la verdad si la tuvieran justo enfrente de ellas. Por mi vida no sabría qué más llamarlo, excepto eso. Un grupo de Bigfoot, tal vez una familia de ellos. Lo que fuera que fueran, a veces me he preguntado si simplemente estaban pasando por la zona o si eso era ahora parte de su territorio establecido. Esa pregunta me molestaba hasta no poder más. Todavía tenía que inspeccionar ese viejo lote de chatarra cada noche. Nunca hubo otra noche en la que me sintiera menos que aterrado de tener que volver ahí. También, si eso era un Bigfoot, a menudo me he preguntado por qué uno de ellos eligió enfrentarnos en lugar de simplemente salir corriendo. La mayoría de encuentros reportados con Bigfoot nunca parecen indicar que sean muy agresivos, teniendo en cuenta que también por eso es que esos artículos son los únicos que están siendo reportados. He pasado una considerable cantidad de tiempo escuchando otras historias, la sobre la gente que desaparece en los bosques mientras hace senderismo o hace acampada. Me manda ese escalofrío familiar por la columna considerar qué podría haberles pasado a esas personas, si no lo obvio. Ese pensamiento es al que más me temo. Si hubiera estado solo o si la cosa hubiera logrado llegar hasta nosotros, a menudo me he preguntado qué tan mal podría haber ido esa noche. Probablemente nunca sabré las respuestas a estas y a muchas otras preguntas que corren por mi mente por la noche, cuando estoy acostado intentando dormirme. Más desafortunadamente, como entiendo que contarles esto probablemente hace poco por reforzar mi propia credibilidad, indiqué al principio de esta historia que este encuentro no fue la única cosa extraña que vería ahí afuera en las carreteras oscuras de Fort Campbell.